desde la ciudad de Córdoba, con el doctor Oscar Atienza, con un lío bárbaro, ¿no? Tenemos un lío bárbaro en la provincia. Escuchábamos recién en el programa Habrá Consecuencias con Ari Lijalat, que Ari decía de que Córdoba puede ser en cualquier momento predominante de la variante Omicron. ¿Puede ser eso, Oscar? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Marcelo. Sí, yo creo que ya es predominante. Digo, no sé qué vamos a esperar si estábamos con un promedio de 50, 60 casos y hoy estamos con 1000. Y son todos Omicron, porque incluso el viernes, no sé si te llegó un comunicado del Ministerio de Salud de la provincia que ya no van a informar más las variantes. Es decir, que ya dan por hecho de que Omicron es la variante predominante. Vos pensás que hemos tenido, hasta el jueves habían 454 casos confirmados, habían más de 1000 por confirmar. Ya es predominante, digo. Además ya hay circulación comunitaria. Y si ven los centros de testeo, yo tengo acá una cuadra del registro civil y hay colas de 4 o 5 cuadras de modo permanente las 24 horas. Todos. Ayer me pasaban otros centros de testeo, imágenes, que incluso alguna la publiqué ahí en Twitter, y eso está todo lleno. Ya hay brotes en Tras la Sierra, y brotes importantes, digo, en Tras la Sierra, que no tenían ni un caso, ya tuvieron ayer 8, y recién empieza, ¿viste? Esto es como el hilo, lo empezás a tirar, y empieza el ovillo a desenredar, ¿sí? Es así. Yo creo que ya es predominante en Córdoba la Omicron, y por eso es el motivo que creo que la provincia va a dejar de informarlo a partir de hoy. Ojalá que lo sigan informando porque tenemos derecho a la información, pero el comunicado no decía eso. Oscar, más preocupante aún, el mismo Cardoso se hizo cargo de que en 7 días aumentó la cantidad de internados el 100%, que el 40% de esos internados no tendría ni siquiera una dosis. Ahora, conociendo los informes de la provincia, que siempre son a menos, siempre bajan el precio de lo real, ¿en qué porcentaje estamos de internados entonces? Bueno, mirá, han aumentado los internados en la provincia. Y han aumentado significativamente. Te diría que en los últimos 15 días casi que estamos en el doble. Y ese no es un tema menor. Pero, a ver, coincido con esto de que Córdoba siempre, como que la información no es la real, ¿no? Ayer leí un artículo en el Perfil, creo que era, y que decía que el brote de Córdoba es culpa de Nación, porque Nación abrió las fronteras y porque Nación no cierra la frontera con el mundo, solamente la cerró desde África, y pobre nosotros acá en Córdoba nos ingresaron desde Estados Unidos y desde Dubái. Digo, así como Córdoba durante toda la pandemia hizo lo que se le dio la gana en cuanto a pandemia y siempre fue en contra de las medidas nacionales, ¿por qué no fue en contra de esta medida a nivel nacional y cerraron acá el ingreso de todo extranjero, o al menos los metieron en cuarentena, si esa potestad la tiene la provincia? Es decir, que siempre es como que están mirando para otro lado a ver a quién le echan la culpa. Cuando no le echan la culpa a la gente, la culpa la tiene Nación. Ellos nunca se hacen cargo de absolutamente nada. Y el ministro de Salud, la verdad que nada, yo creo que ya no merece ningún tipo de palabra. No está en condiciones de seguir adelante. Sigue porque, bueno, nada, los ministros no se entregan, según Schiaretti, pero ya no tiene capacidad como para poder seguir gestionando esta pandemia. Lo han demostrado. Somos vergüenza nacional durante toda la pandemia. Digo, primer brote de Manaus, Córdoba. Primer brote de Delta, Córdoba. Y no nos podíamos perder primer brote de Omicron, pero además médicos truchos. Se nos colapsó el sistema sanitario. El más grande de Latinoamérica fue el primero en colapsar. 2.900 internados tuvimos, casi la mitad de los internados durante toda la pandemia en todo el país fueron cordobeses. Digo, ¿quién más para hacerse cargo de toda esta barbaridad? Y ahora se viene Omicron y la verdad que da pánico porque es una variante mucho más compleja, mucho más delicada
y no sé, yo creo que esta gente no está preparada para esto. No estuvo preparada para las otras variantes que eran Heidi, ¿viste? Mirá si van a estar preparados para esta. Además, te lo dicen así. Sí, nos aumentaron los casos de Omicron. Y las medidas dónde están. Ahí es donde digo que me parece que está faltando y nos ponen en riesgo a todos. La verdad es que da bronca porque ya vas a ver lo que va a empezar a pasar nuevamente con Córdoba. Vamos a empezar a crecer la cantidad de casos y la gente ni siquiera va a poder disfrutar de sus vacaciones. Mirá que estamos en verano, que se podrían haber hecho cosas muy, muy interesantes. Pero nada, festejo que a partir de mañana se ponga en funcionamiento el pase sanitario. Digo, por lo menos ya el negacionismo no es tanto, ya empiezan a reconocer que algunos problemas podemos llegar a tener, ¿no? Pero, a ver, son dos las preguntas que te voy a hacer. Primero, ¿cómo tomaste la actitud de la Iglesia en Córdoba junto con el gobierno provincial, donde se mandan una alta joda alta, con más de 5.000 personas en la asunción del nuevo arzobispo? Pregunta 1. Pregunta 2. Ahora, con esto que se viene, con esto de Omicron pegándole a la provincia, ¿no es contradictorio permitir un acto con más de 5.000 personas, políticos incluidos? Estamos hablando de gobernador, esposa del gobernador, ministros, el intendente de Córdoba. ¿Cómo se entiende? Yo creo que no les importa nada. Me da la impresión, ¿no? Me da la impresión, porque tienen un discurso para un sector, pero después cuando los ves gestionan totalmente en contra. Yo la verdad que no los entiendo. Estamos hablando de que Córdoba es el lugar del país con mayor cantidad de casos y ellos mismos organizan un evento de tal magnitud. Pero la Iglesia también tiene su rol en esto, ¿no? Escuchamos a un padre ahí en Buenos Aires quejarse por las libertades. Digo, no tienen el más mínimo sentimiento hacia la gente. Y gracias a Dios no son todos, ¿no? Me imagino que habrán otros sectores de la Iglesia que piensan distinto. Lo que pasa es que no tienen por ahí la llegada que tienen estos 2 o 3 que hablan o que organizan este tipo de eventos. Yo creo que hay que entender los tiempos históricos, que es lo que creo que nadie entiende, los tiempos históricos que nos tocan vivir. Y no hay mucha gente que esté a la altura de esos tiempos históricos. Cuando digo tiempo histórico es porque estamos enfrentando la pandemia más grave de la historia de la humanidad. Mirá, te lo digo así. Esta pandemia es peor que la peste negra, es peor que la gripe española, porque estamos con toda la tecnología y no la podemos frenar, porque cada vez que muta este virus lo hace por algo mucho más perfeccionado. Y estamos frente a situaciones que a uno, que yo hay veces que me freno un poco, ¿no? Pero yo creo que no entienden la gravedad de la situación y creo que no están a la altura histórica. Ninguno, no entienden en lo más mínimo lo que está pasando. Y esto es a nivel mundial. A nivel mundial. Hay sectores que siguen hablando de esta estupidez, las libertades personales, cuando han muerto millones de personas y quedan muchas por morir todavía. En el medio de variantes, fíjate que en menos de 6 meses nos han golpeado 2 variantes, la Delta y la Omicron. La Delta 10 veces más infecciosa que la anterior y la Omicron 70 veces más. Digo, ¿a qué estamos jugando? Y encima hacemos esos actos ahí organizados por el mismo gobierno. 5.000 personas. Digo, la verdad es que yo no entiendo nada más, absolutamente nada más. Ojalá que entendamos y que empecemos a dar los ejemplos, ¿no? Porque si no, vamos a seguir haciendo lo que cada uno cree que hay que hacer y esto va de mal en peor. Ni siquiera están preocupados por campañas de vacunación efectiva. A esta altura ya tendrían que haber cabinas de vacunación cada 10 cuadras en la provincia. Digo, tenemos que seguir tenemos que ir en el auto todavía hasta centros de vacunación que están a 30 minutos de cada una de las casas. Yo me imagino el que no tiene auto, que tiene que tomar un colectivo, no lo toma. Entonces,
estamos totalmente desenfocados y perdiendo el tiempo, ¿no? Pero el virus no lo pierde, el virus sigue adelante, no nos espera. Ese es un problema nuestro. El problema me parece de que lo tiene el interior también con las vacunas, porque no están llegando las vacunas al interior. O sea, por más de que te la cuente la provincia, por más de que te la cuente, que te la pinten como quieran, al interior no están llegando las vacunas, vos vas, te anotás y te dicen, bueno, ni bien lleguen las vacunas, entonces te informamos. Inclusive la provincia está citando gente para el 24, cuando el 24 no se trabaja. Cuando el 24 la administración pública provincial no trabaja ni el 24 ni el 31, entonces te están agarrando para la joda. Eso es lo que enferma. ¿Te das cuenta? No solamente eso, sino de que, a ver, tenemos los niños con una sola dosis, la gran mayoría, porque no llegó la segunda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O no hay vacunas, o se están utilizando todas en Córdoba capital. Si no, no se entiende. Sí, vacunas hay, sobran vacunas. Es más, hay 40 millones de dosis entre Moderna y Pfizer que están compradas y que están llegando, y Sinopharm hay, y AstraZeneca sobra. Yo creo que hay un problema de logística que no se entiende, porque no es el primero que me dice desde el interior que no están llegando las vacunas. La verdad es que no entiendo por qué están demorando la situación. Tendría que ser mucho más ágil, más rápido. Tendrían que haberlo distribuido en todos los centros de atención primaria de la salud, los dispensarios. Ahí tendría que estar el stock de vacunas, en toda la provincia. Y la gente se puede acercar a esos centros, en los hospitales. Digo, ya a esta altura, cantidad de vacunas hay, sobran, para que la gente pueda ir y vacunarse. Pero bueno, nada, también hay gente que no se está yendo a vacunar. Hay un porcentaje alto de gente que no se está yendo a vacunar y bueno, parte de los motivos es esto que estamos mencionando, y otra parte es que la gente empieza a tener miedo. ¿Por qué? Porque las campañas antivacunas siguen estando, ¿no? A full trabajan las campañas antivacunas. Y la gente tiene que tener seguridad, hay que darle tranquilidad de que las vacunas son seguras, pero no hay modo, ¿no? Yo ayer, el viernes publicó, el sábado creo que fue, publiqué un cuadro comparativo de personas vacunadas contra no vacunadas. Y la verdad que tuvo muchísimo éxito porque la gente lo mira y entiende el efecto de la vacuna. Digo, eso no lo pueden hacer los gobiernos, explicar un poquito mejor, más que estar defendiéndose mal defendido como lo hacen de algunos medios y de algunos colegas que siembran pánico, siembran miedo. Parece que hace falta un poquito más de información, ¿no? Alguna campaña mayor de concientización. Y eso Córdoba prácticamente no lo tiene. Tiene que empezar a comunicar mejor. Y no por falta de gente, porque tiene gente muy valiosa dentro del ministerio. No lo hace porque, no sé, falta conducción. Me da la impresión de que falta conducción en el Ministerio de Salud. Hablando con Verónica Gazzoni, la intendente de Montecristo, ella nos decía de que por ahora tenían todo el material para los hisopados y demás, pero lo que le faltaba era ayuda voluntaria de personal, porque estaban trabajando con la gente de la municipalidad. La provincia, desde el Ministerio de Salud, no había hablado con ella. No había hablado con ella todavía. Ahora, hace un ratito, le envió un mensaje para saber si tenían los resultados de qué variantes eran las que estaban afectando a la gente de Montecristo, que primero eran 19, de 19 pasó a 39, de 39 a 49, y creo que estaban en 70 en el último número que vi. O sea que de cabeza que es Omicron por el hecho de la gran capacidad de contagio que tiene. Pero no había resultados todavía porque se habían enviado algunas pruebas al Malbrán. Ahora, Córdoba dice de que de a quién más va a tener qué variante es directamente desde la provincia.
Pero vos me decís de que a partir de hoy lunes no se van a dar a conocer qué variantes son las que están circulando. Bueno, entonces... Claro, lo que dicen es que ya no se van a mandar al Malbrán porque ya tienen el mapa de secuenciación acá. Lo van a secuenciar y se lo van a guardar ellos, no lo van a informar. Entonces la población va a recibir la información de que tenés 1.000 casos, 1.500 casos por día y no vamos a saber de qué variante. ¿Es importante saber de qué variante? Sí, claro que es importante, porque las estrategias son distintas. Digo, y ya que ellos no nos dan las estrategias, por lo menos quienes estamos en comunicación, tenemos que conocerlas para poder recomendar y aconsejarle mejor a la población. Digo, la verdad es que, no sé, yo veo que estamos como en tierra de nadie, que van avanzando y vamos 15 días atrás, nuevamente atrás del virus, sin saber qué vamos a hacer el 10 de enero. Y ya tendríamos que estar pensando en qué vamos a hacer el 10 de enero. Porque si pasa lo mismo que pasa en el mundo con la Omicron, vamos a estar complicados. Mira, yo preveía para fin de año solamente de Delta 10.000 contagios. Y cuando hice esa predicción no estaba Omicron. Digo, después de eso apareció Omicron. Así que ahora la verdad es que no entiendo, no sé por cuánto hay que multiplicar esa cantidad de contagios. Digo, si ya tenés una base de 10.000 asegurada para fin de año, ¿cuánta iremos a tener de Omicron? ¿Cuánto será el porcentaje? Tenés que preparar el sistema de salud. Algo tenés que empezar a hacer, porque no podés avanzar hacia adelante sin dialogar con los intendentes, sin pasar información, porque esto lo tenés que coordinar. Córdoba tiene 400 jefes comunales, intendentes. Digo, no tiene uno ni dos, el 20% están acá en Córdoba. Tenés que trabajar con ellos, porque ahí es donde tenés el éxito del manejo de la pandemia, bajando información, explicándole, diciéndole, miren, es importante que ustedes en su municipio cuiden el tema de los eventos masivos, porque los eventos masivos son los grandes productores de casos de Omicron. Vos si tenés una infección masiva que de pronto en 2 días en un evento tenés 80, 70, 80 personas infectadas y es Omicron, pero tenés que tener la certeza. Pero bueno, nada, no lo hacen. Esperemos que entiendan, ¿no? Que entiendan que esto no es joda. Ya llevamos 2 años, ya deberían haber aprendido algo. Oscar, antes, ¿te acordás? Había que esperar entre 5 y 7 días o hasta 10 días con la variante común de lo que era el COVID. Hoy, ¿cuánto tenés que esperar después de un acto? Después de una actividad donde hay muchas personas. Bueno, mira, Omicron da síntomas mucho antes que Delta. En Delta teníamos que esperar entre 7 y 8 días para que diera positivo y empezaran los síntomas. Con Omicron ya empezaba a dar positivo a los 3 o 4 días y empiezan los síntomas. ¿Por qué? Porque tiene 70 veces más rapidez en la replicación. Entonces vos tenés virus mucho más antes. Pero también se sospecha que la infección puede durar más tiempo. Por eso es que en algunos lados ya se empiezan a recomendar 18 días de aislamiento y no los 14. Entonces, como que se ha ampliado un poco el tiempo en donde una persona puede contagiar, y ahí están todos los problemas. Por eso es importante saber si es Omicron o Delta, porque vos la tenés que aislar por mucho más tiempo y empieza a reproducirse el virus de modo mucho más prematuro, ¿no? Así es que yo creo que va a empezar a cambiar un poco, cambia ya la regla de juego con Omicron. Hay muchos indicios de que vamos a tener que cambiar varias cuestiones. Por ahora todos siguen mirando para el costado, pero cuando ya empiece a afectarse, que tengamos muchos casos en Santa Fe, muchos casos en provincia de Buenos Aires, en Ciudad Autónoma, acá en Córdoba, yo creo que van a empezar a cambiar la regla de juego, ¿no? Y rápidamente. Fíjate que Francia, por ejemplo, suspendió los vuelos a Reino Unido. Francia tiene 15.000 personas internadas en terapia intensiva en este momento. Están en una situación de extrema gravedad. Holanda, a partir de ayer, empezó confinamiento pleno hasta el 15 de enero, en cuarentena.
nosotros tenemos la ventaja del verano, es la única ventaja que tenemos, porque la Omicron ya está, ¿no? Y perdimos la ventaja que teníamos del diario del lunes, que mirábamos lo que pasaba en Europa y 2 o 3 meses después pasaba acá, ¿no? Ahora es casi en simultáneo, un poquito más aumentado en el norte del mundo porque están en clima frío y ahí es peor, pero acá estamos casi igual, ¿no? Así es que hay que seguir cuidándose. ¿Cuándo se nos puede empezar a complicar feo? Ya estamos empezando a complicarnos. Feo. Yo creo que vamos a tener un aumento de casos muy importante por allá por el 10 de enero. Ahí vamos a tener mitad y mitad, Omicron y Delta. Y ahí vienen los otros temores, ¿no? Que ya están esos temores, pero esto es más a nivel mundial. ¿Qué va a pasar cuando una persona se infecte con los dos virus, con las dos variantes? Que ese escenario lo vas a tener. Y ahí empiezan los temores de las mutaciones estas híbridas que se pueden dar. Por eso es importante saber y tratar de frenar el ingreso de Omicron hasta que por lo menos pase nuestra ola con Delta. Pero va a ser difícil. Si no se toman medidas a nivel de aeropuerto, va a ser muy difícil eso. Va a ser muy, muy complejo. ¿Qué pasa con los niños, Oscar? Bueno, los niños están más complicados con Omicron, porque fíjate que lo que te intentaban vender como una buena noticia, que era que el virus se replicaba mucho más en bronquio que en tejido pulmonar, en los niños los bronquios no tienen grandes defensas, por decirle así, y son más propensos a las infecciones bronquiales. Así que ahí vamos a tener un problema. En Estados Unidos el grupo etario que más creció en cantidad de casos es el de los niños, están con semipresencialidad. En Reino Unido también, en Holanda suspenden las clases, en Austria están suspendidas las clases, República Checa suspendida las clases. Varios países empiezan a suspender las clases porque es en donde mayor cantidad de casos se están dando, ¿no? Como estaban escolarizados y la mayoría de ellos son vulnerables al virus en el sentido que no están vacunados. En la Argentina tenemos la ventaja de que están vacunados, pero en el mundo, como no están vacunados todavía, hay un gran problema en ese sector, ¿no? Así es que los niños siempre dije, más allá de los 2 o 3 pediatras acá en Córdoba que dicen que a los niños no hay que vacunarlos, yo creo que sí, hemos tenido 300 chicos infectados, más de medio millón de chicos, 300 muertos, más de medio millón de chicos infectados y ahora lidiando con el long COVID, que es las secuelas que aparecen tiempo después, aun cuando no hayan hecho síntomas, hayan cursado asintomáticamente. Así es que, vamos a tener que cuidarlo como cuidamos a todos. ¿El long COVID se da en los niños también? Sí, claro, es donde más se está dando. Los chicos quedan con secuelas, por ejemplo, dolores de cabeza, es lo que más se nota después de 6 meses. Cefaleas intensas. Y eso es preocupante porque todavía no conocemos cuáles son las secuelas, pero los dolores de cabeza, incluso gente que les dio positivo y los chicos ni siquiera síntomas hicieron. Y tiempo después te hacen estos problemas, ¿no? Así es que... ¿Cómo se previene esto? ¿Cómo se previene para saber del long COVID? Y evitando que se infecten o teniéndolo vacunado para que el virus no circule tanto tiempo en el cuerpo del chico. Es así, la infección en un vacunado dura 3 días, en un no vacunado 15. Entonces, la vacuna siempre es positiva. Oscar, vos que decís de que el espejo es Europa, estaba viendo Rafael Nadal dio positivo en COVID. Se están suspendiendo partidos de las Premier League en Inglaterra. 6 o 7 jugadores del Real Madrid fueron contagiados también de COVID. Acá estamos al revés del mundo. Sí, y eso que lo estamos viendo. La única ventaja que creo que tenemos nosotros es el clima, que hace que tengamos los ambientes ventilados y eso promueva menos infecciones. Yo creo que esta pandemia hay que empezar a segmentarla. Cuando uno la segmenta, la entiende mucho mejor y la puede prevenir mucho mejor. ¿A qué me refiero con segmentarla? Mira,
tratar de empezar a ver comportamientos en grupos etarios. La mayor cantidad de contagios que hemos tenido y que se ven a nivel mundial son los eventos supermasivos, estos partidos de fútbol, los grupos de gente que convive y en el caso de Córdoba, por ejemplo, todo lo que han sido los eventos relacionados con estudiantes secundarios, es decir, la fiesta de fin de año, las fiestas de egreso. ¿Qué pasa allí? Bueno, hay comportamientos particulares que van a tener que empezar a ver. El viernes me habla un grupo político que se reúne para trabajar. Iban a hacer una reunión el día sábado y me llaman, dice, ¿es seguro hacerla, Oscar? Mirá, le digo, yo a esta altura yo creo que uno tiene que analizar, digo, si ustedes vinieran y me dijeran, somos un grupo de 100 adolescentes que nos vamos a juntar, yo les digo, no, eso es inviable. Es inviable. Pero el grupo yo lo conozco, gente que están todas vacunadas con 2 y la mayoría con 3 dosis. Le digo, si yo les digo que ustedes usen barbijos de calidad, que compren 2 cajitas de barbijo, se pongan doble barbijo cada uno para reunirse, ¿lo van a hacer? Sí. Le digo, y si les digo que se reúnan al aire libre, a 1,5 metros de distancia, ¿lo van a hacer? Sí, lo vamos a hacer. Bueno, ahí vos tenés determinadas garantías. Vos decís, es gente adulta, le digo, no creo que vayan a compartir bebida ustedes, no, ni loco. Bueno, ahí tenés comportamientos de grupos, de personas, que ayudan a que no se contagien. Pero del otro lado podés llegar a tener gente antivacuna, hay estos tenistas famosos, hay algunos que se hicieron famosos por ir en contra y organizar fiestas en tiempos de pandemia. Entonces ahí tenés comportamientos que incluso lo hacen mucho más peligroso. Estos eventos masivos en canchas de fútbol o de grupos de adolescentes, allí la gente te comparte bebidas, se abraza, se besa, gritan. Entonces todo eso fomenta el contagio. Yo creo que hay eventos que se podrían organizar, siempre y cuando se organicen bajo determinadas circunstancias. Lo que pasa es que esa circunstancia te cambia. Vos vas y aquí viene el comportamiento en masa, por eso esto es muy largo de explicar, comportamiento en masa. Vos entraste a un bar, miraste, nadie tiene puesto el barbijo, inmediatamente te lo sacás. O vas a un evento público donde hay mucha gente y casi todos se sacan el barbijo, vos también tenés esa tendencia a sacártelo. Y eso es lo que promueve este tipo de situaciones. La ausencia del Estado también controlando, no hay presencia del Estado diciendo usen barbijo. Reino Unido, por ejemplo, fue el primer país en eliminar el barbijo. España no, por ejemplo. España lo retuvo y tuvo menos casos que Reino Unido. Entonces hay comportamientos que hay que ir mirando y de acuerdo a cada uno de los grupos que se va a reunir es si tienen mayor o menor riesgo de contagio o de complicación de la enfermedad. Oscar, la última, un mensaje de un oyente que me dice, estuve en un acto, era al aire libre, doctor, pero estaban muy cerca, ¿nos podemos contagiar igual? Si usan barbijo, no. Fíjate en la importancia del barbijo. Si estaban cerca y no usaban barbijo, sí se pueden contagiar. El aire libre no te garantiza nada. Recuerden lo que dijo el paciente que vino de Dubái, que le estuvo hablando minutos al aire libre con una persona infectada por Omicron y se infectó. Es decir, que el aire libre pero con barbijo, el barbijo es el único elemento que nos cubre, ¿no? Hay que seguir usándolo. En este caso serían 2 de buena calidad, por ejemplo, 2 quirúrgicos. Si vas a estar en un evento público, sí, ponete 2 quirúrgicos. Y si no, un N95, con uno solo sobra. Si vas a viajar, a hacer largos viajes, en un colectivo, en un avión, y un N95. Yo tengo que hacer un viaje ahora en un par de horas a Buenos Aires en avión. Y bueno, me voy a poner 2 barbijos. Uno de ellos va a ser un N95. Yo no voy a tomar riesgo. El que quiera tomar, que los tome. Es así, los elementos los tenemos para cuidarnos. Te podés equivocar en algún momento y te infectaste, pero mientras tengas la conciencia plena, constante de que te podés contagiar y que hay riesgo en todos lados, eso lo están minimizando, ¿no? Así es que los elementos los tenemos, los barbijos están, así que el que lo quiera usar por debajo de la nariz está en su derecho, pero es un error. Oscar,
Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Otra temporada más y vamos por la tercera en el 2022. Me parece que hoy más que nunca hay que seguir informando. Hay mucha gente que creyó de que esto había terminado. Hay alguna gente que todavía cree de que todo terminó y está clarito de que no es así. Así que, bueno, feliz Navidad en todo lo que se pueda, porque no va a ser fácil. El lunes, si Dios quiere, estaremos hablando. Feliz Navidad para todos, cuídense, disfrutemos en paz esta Navidad, usemos barbijo, distanciamiento, toda ley legible, lo más que se pueda. Así que nos estamos viendo y gracias nuevamente, nos vemos en breve. Dale, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, así entonces pasaba el doctor Oscar Atti.